Daremos una breve introducción al curso Cópulas y dependencia de variables aleatorias. Recordemos que en probabilidad a los fenómenos aleatorios o a los experimentos aleatorios los representamos matemáticamente mediante el concepto que conocemos como espacio de probabilidad, ¿no? Un espacio muestral de resultados posibles observables del fenómeno, un sigma álgebra de eventos y una medida de probabilidad para calcular las probabilidades de dichos eventos. Y sobre un espacio de probabilidad se puede definir una o varias variables aleatorias, y si tienen alguna relación entre ellas, pues lo manejamos como vector aleatorio. Aquí lo voy a poner en el caso bivariado, pero estas ideas se extienden a más dimensiones. Y lo que ocurre cuando definimos un vector aleatorio, pues estamos definiendo una forma de cuantificar o de asociar números reales a los distintos resultados posibles o observables del fenómeno aleatorio, y esto nos induce un nuevo espacio de probabilidad con sigma álgebra de Borel sobre los reales o R2 o la dimensión que sea del vector aleatorio, e induce asimismo una medida de probabilidad conjunta para hacer cálculo de probabilidades con dicho vector aleatorio. Y bueno, pues de tus cursos de probabilidad recordarás que lo que resulta fundamental y suficiente para hacer cálculo de probabilidades con un vector aleatorio bivariado en este caso, pues es conocer su función de distribución conjunta de probabilidades, es decir, para calcular probabilidades conjuntas de este estilo, y sabiendo calcular estas probabilidades, puedes calcular de todo tipo de probabilidades en relación a este vector aleatorio. Bien, recordemos también de tus cursos de probabilidad que podemos fácilmente deducir a partir de la función de distribución conjunta las funciones de distribución marginales o individuales de las variables aleatorias involucradas. Por ejemplo, la función de distribución univariada correspondiente a x, cuya definición es esta, pues se puede obtener evaluando en masa infinito esta entrada y, ¿no? Es decir, la probabilidad de que y sea menos o igual a masa infinito pues es 1. Entonces aquí tenemos esta coma, pues es una intersección, funciona como intersección de estos dos eventos, pero este al ser un evento seguro, pues la intersección de este con este es igual a este, ¿no? Y bueno, pues recordando la definición de función de distribución conjunta, pues esto se vería de la siguiente manera. Es decir, a partir de la función de distribución conjunta, yo mando su entrada y, ¿no? Su variable y a más infinito, y recupero la función de distribución marginal o individual de la variable aleatoria x. Y lo mismo para la otra variable. Sin embargo, algo que quizás recuerdes es que si bien conociendo la función de distribución conjunta, a partir de ella la puedes marginalizar y recuperar las funciones de distribución univariadas individuales de las variables involucradas, el regreso no está garantizado. Es decir, en general, el solo conocimiento de las marginales no me permite reconstruir la función de distribución conjunta, salvo algunos casos muy particulares. Por ejemplo, en el caso de independencia, pues ya sabemos que ahí la función de distribución conjunta es igual al producto de marginales, pero son casos muy específicos. En general, no es cierto que el solo conocimiento de las marginales sea suficiente para reconstruir la función de distribución conjunta. Entonces, pues en el proceso de marginalizar se pierde algún tipo de información que ya no permite regresar. Y aquí es donde entra el teorema de Sklar, que se demostró en 1959. Es un solo teorema, pero yo lo divido en dos partes para que sea un poquito más claro lo que dice este teorema. En principio, pues este teorema nos dice que existe una función, vamos a denotar la c de xy, o sea, una función c bivariada asociada a un vector aleatorio, en este caso bivariado, que pues tiene por dominio el cuadrado unitario y por codominio el intervalo cerrado 0, 1. Y entonces que existe una función que es justamente o representa la relación funcional entre la función de distribución conjunta y las funciones de distribución marginales, ¿no? Esa es la pieza que faltaba para que, conociendo las marginales más la información de esta función, puedas ahora sí reconstruir la función de distribución conjunta en cualquier caso. Sklar también demostró que esta función es única sobre el producto cartesiano de los rangos de las funciones de distribución.
En el caso particular de que las variables aleatorias x y y sean continuas, pues entonces el rango de fx va a ser el intervalo 0,1, también acá, entonces en este caso tendremos la unicidad, sobre todo su dominio, sobre todo el cuadrado unitario. Entonces, ahora sí, digamos que conocemos la función de distribución conjunta, bueno, ya sabemos, la puedo marginalizar y recuperar sus funciones de distribución marginal, pero para poder reconstruir la función de distribución conjunta a partir de sus marginales, requerimos información adicional y eso lo da esta función que es claro, demostró que existe y que bueno, más adelante la llama o la bautiza con el nombre de función cópula o simplemente cópula. El teorema de Sklar no solo demuestra la existencia de esta relación funcional entre la función de distribución conjunta y sus marginales, sino que además pues es fácil obtener cuál es esa función cópula a partir de la función de distribución conjunta de las marginales, haciendo un sencillo cambio de variable, llamémosle u al valor f de x, v al valor f de y. Bueno, como son probabilidades, pues son valores en el intervalo 0, 1. Entonces hacemos este cambio de variable y podríamos reexpresar u obtener o deducir la función cópula subyacente simplemente evaluando la función de distribución conjunta y aquí sustituimos x por la inversa de x valuada en u y la inversa de la función de distribución de y valuada en v. En caso de que no exista la inversa, se usa una pseudo inversa. Y bueno, pues recordando lo que ya mencionamos al inicio, de cómo podemos obtener la función de distribución marginal a través de la función de distribución conjunta, por ejemplo la de x, pues simplemente mandando a más infinito la variable y en la función de distribución conjunta, y aplicando el teorema de Sklar, pues esto se vería de la siguiente manera, ¿no? La función cópula subyacente evaluada en las marginales. Pero a la hora de evaluar la marginal de y en más infinito, pues ya sabemos que esto se va a 1, ¿no? Entonces, haciendo nuevamente el cambio de variable que propusimos, esto nos lleva a concluir que en general pues esta función cópula de x y y, valuada en cualquier valor u, 1, va a ser igual a u, y bueno, pues análogamente, por los mismos argumentos, esta función valuada en u, b, pues va a ser igual a b. También recordarás de tus cursos de probabilidad lo siguiente: si ahora en la función de distribución conjunta mando alguna de las variables a menos infinito, digamos la variable y, pues por definición esto es la probabilidad conjunta de que x sea menor o igual a x minúscula y que y sea menor o igual a menos infinito. Pero pues la probabilidad de este evento es 0, entonces pues es un evento imposible. Entonces la intersección de cualquier evento con un evento imposible pues es un evento imposible y tiene probabilidad 0. Aplicando el teorema de Sklar, esto se vería de la siguiente forma, ¿no? La función cópula subyacente valuada en las funciones de distribución marginales, pero cuando mandamos en una función de distribución univariada su argumento a menos infinito, pues esto se va a 0, y entonces haciendo nuevamente un cambio de variable, pues esto nos lleva a que estas funciones, que Sklar después las bautiza como función cópula, cumplen esta condición en general, ¿no? Que si cualquiera de sus dos argumentos es 0, pues entonces la función vale 0. Finalmente recordemos también cómo calculamos la probabilidad de que un vector aleatorio bivariado caiga en un determinado rectángulo. Bueno, de entrada, pues al ser una probabilidad, pues tiene que ser mayor o igual que 0. Pero la probabilidad de que este vector aleatorio caiga en un rectángulo de este estilo se calcula de esta forma, es decir, lo acumulado hasta x2 y y2, menos lo acumulado hasta x2 y1, menos lo acumulado hasta x1 y2, y luego tenemos que sumarle lo acumulado x1 y1 porque esta región ya la habremos quitado dos veces, ¿no? Pero bueno, esta es una probabilidad y como tal pues es una cantidad mayor o igual a 0. Hacemos nuevamente el cambio de variable aplicando el teorema de Sklar, pues llegaríamos a que estas funciones cópulas asociadas a los vectores aleatorios pues tienen que cumplir esta condición análoga, ¿no? Bien, esto nos lleva ya a una definición
formal, ¿no? Es decir, como adelantamos, primero Sklar demuestra la existencia de esa relación funcional entre la función de distribución conjunta y sus marginales, y luego ahorita pues dedujimos qué propiedades tiene esa relación funcional. Entonces, ahora viene otra pregunta. Bueno, ahora vamos a ponerle nombre a funciones que cumplan esas características. Es decir, él definió como función cópula bivariada una función C con dominio en el cuadrado unitario, como conjunto cerrado, y con codominio en intervalo cerrado 0, 1, que cumpla las siguientes condiciones de frontera, ¿no? Lo que ya teníamos, ¿no? Que si cualquiera de los dos argumentos de esta función cópula es 0, entonces pues el valor de la función es 0. Y que si uno de esos argumentos vale 1, pues entonces esto se comporta como una identidad, ¿no? Estas son las condiciones de frontera. Esto lo podemos ver visualmente, ¿no? Dijimos es una función con dominio en el cuadrado unitario, entonces este es su dominio y lo podemos representar como una superficie en R3. Entonces decíamos, bueno, la primera condición de frontera es que cuando y vale 0 o cuando b vale 0, pues la función vale 0. Entonces, en esta parte de su dominio, pues la función vale 0. La otra condición de frontera dijimos que si uno de los argumentos vale 1, entonces se comporta como una identidad, ¿no? En este caso, aquí tenemos que b vale 1, entonces esta es la función identidad como función de u. En este caso tenemos que u es la que vale 1, entonces tenemos que se comporta como función identidad como función de b. Esas son las condiciones, por eso se les llama condiciones de frontera, porque nos está diciendo cómo se comporta cualquier función cópula en la frontera de su dominio. Y la otra propiedad que debe de cumplir una función, o lo que llamemos función cópula bivariada, es lo que se conoce como una propiedad 2 creciente, ¿no? Que si tomamos valores 1 menor o igual que u2 y b1 menor o igual que b2, todos ellos en intervalo 0, 1, pues que se debe de cumplir esta condición. Esto es, aquí están, vamos a tomar esos puntos, digamos que este es U1, U2, B1, B2, entonces aquí tenemos estos 4 puntos en el interior del dominio de la función cópula, y lo que nos está diciendo esta propiedad 2 creciente es que lo que valga la función aquí, menos lo que valga aquí, menos lo que valga aquí, más lo que valga aquí, debe ser mayor o igual que 0. Entonces esta propiedad 2 creciente lo que nos está diciendo es cómo se comportan todas las funciones cópula en el interior de su dominio, es la condición que deben de cumplir. Y bueno, pues ahora la pregunta es con esta definición, si con ella se pueden construir funciones de distribución conjuntas, ¿no? Porque en la primera parte del teorema de Sklar lo que hicimos es, bueno, dar una función de distribución conjunta, se demuestra que existe una relación funcional con sus funciones de distribución marginales, y eso es lo que ahora estamos llamando como función cópula, pero ahora la pregunta es de regreso, ¿no? Y lo que le llamo la segunda parte del teorema de Sklar, ¿no? Si ahora tomamos una función C, una función cópula bivariada, es decir, una función que cumpla con estas condiciones de frontera y la propiedad 2 creciente. Noten ustedes que aquí en estas definiciones no hay nada de probabilístico, no es una definición como la que ves en los cursos de cálculo, ¿no? Una función que va de R2 a los reales, que cumple ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ahora tomamos C, cualquier función cópula bivariada, es decir, que cumpla la definición, la que tú te inventes, la que se te ocurra, ¿no? Tomamos dos funciones de distribución univariadas, f y g, ¿no? Y ahora hacemos esta composición, definimos una función h como esa función cópula evaluada en esas dos funciones de distribución univariadas que escogimos. Pues lo que demuestra Sklar es que lo que obtienes es justamente una función de distribución conjunta, ¿no? Entonces esto es muy importante porque lo que sucede es que el concepto de cópula viene a ampliar de manera importante el catálogo de modelos multivariados, que antes era muy limitado, ¿no? Aquí es nada más cuestión de proponer o construir una función cópula, es decir, que cumpla la definición. Tú escoges las funciones de distribución marginales que tú quieras y con esto es suficiente para construir una función de distribución conjunta y ya tienes tu modelo bivariado, ¿no? Y bueno, aquí lo expliqué por facilidad en la notación para el caso bivariado, pero todo esto es válido para dimensiones mayores a 2.